Padrastro cruel empujó a niño ciego en un hoyo, pero el perro héroe lo salvó. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Miguel, un niño de 10 años que desde los 3 había perdido la vista tras una fiebre que lo dejó en coma por semanas. Sus ojos, de un azul lechoso, parecían mirar el mundo, pero no veían más que sombras difusas que se desvanecían en su mente. Miguel pasaba la mayor parte del día sentado en un viejo sofá decrépito, abrazando un libro en braille que ya había leído incontables veces. No lo hacía por entretenimiento, sino porque era la única forma de sentirse acompañado. Su madre Ellen era una mujer joven, de rostro cansado y voz apagada. Solía caminar con la cabeza gacha, como si temiera que el mundo la mirara a los ojos, y su miedo tenía nombre: Clive. Clive era su padrastro, un hombre fornido, de barba descuidada y mirada dura. Trabajaba como mecánico, aunque más de una vez lo habían despedido por peleas y alcohol. Desde que llegó a la vida de Ellen, la casa se volvió un sitio gris, donde las risas ya no tenían lugar y el silencio era una forma de defensa. A Miguel nunca lo aceptó, nunca lo tocó con ternura ni le dirigió palabras de afecto. Lo trataba como un mueble que estorbaba. «Ese mocoso inútil me está sacando de quicio», decía a menudo, sin molestarse en bajar la voz. Ellen fingía no oír, tal vez por miedo, tal vez porque en algún rincón de su alma creía que no tenía salida. Miguel lo percibía todo. No necesitaba ver para entender que era una carga. Había aprendido a moverse con cuidado, a no hacer ruido, a no pedir nada. Su único consuelo era su oración diaria, hecha en voz baja desde su cama, donde repetía las mismas palabras cada noche. «Dios, no necesito ver, solo necesito que alguien me vea a mí». Un día, mientras caminaba por el borde de la carretera guiado por su bastón, Miguel escuchó un jadeo cercano, luego un leve gruñido. Se detuvo, temeroso. No podía identificar de dónde venía, pero entonces sintió una lengua húmeda en su mano. Dio un paso atrás, pero la presencia era cálida, amigable. El animal se quedó a su lado como si lo estuviera esperando. «¿Eres un perro?», susurró Miguel acariciando la cabeza peluda. «Eres muy grande». Era Pancho, un pastor belga retirado del escuadrón K9 que vivía ahora en el refugio comunitario, a apenas 2 calles de allí. Desde que fue herido en servicio, había sido declarado no apto para patrullas, pero nadie había dicho que no podía seguir siendo un héroe. A partir de ese día, Pancho comenzó a esperar a Miguel cada tarde, sentándose en el borde del camino hasta que el niño pasaba con su bastón. Ellen notó esa rutina, pero no dijo nada. Clive, en cambio, empezó a enfurecerse. «No quiero a ese perro pulgoso cerca de esta casa. Si lo vuelvo a ver, le meto un tiro». Miguel temblaba cada vez que oía esas palabras, pero no decía nada. Solo abrazaba a Pancho con más fuerza cuando lo encontraba. No necesitaban palabras. Miguel sentía que aquel perro sí lo veía. Lo que Miguel no sabía era que su vida estaba a punto de entrar en una oscuridad aún más profunda. El sol apenas tocaba las copas de los árboles cuando Miguel se despertó con el sonido de una discusión ahogada en la cocina. Aunque no podía ver, sus otros sentidos eran agudos como cuchillas. Reconocía el tono quebrado de su madre, la forma en que su voz temblaba cuando Clive la interrumpía. Ese día, los gritos no fueron largos. Solo un portazo final seguido de un silencio espeso como el humo. Miguel se levantó sin decir palabra, tanteando con sus dedos el marco de la puerta hasta llegar al pasillo. Llevaba en las manos un trozo de pan seco que había guardado el día anterior, y lo mordía con resignación. Sabía que no debía pedir café, ni preguntar por leche. Aprendió que si no incomodaba, era más fácil sobrevivir. Al salir al jardín, el aire olía a tierra mojada. Dio unos pasos lentos, guiado por el sonido familiar de los árboles mecidos por el viento. Pancho lo esperaba. Siempre lo hacía. El perro, con su pelaje negro y canela, se acercó despacio y le empujó suavemente la mano con el hocico. Miguel sonrió por primera vez en días. «Volviste, yo también». Se sentaron juntos en la hierba. Pancho colocó su gran cabeza sobre las piernas del niño y cerró los ojos. Miguel acariciaba su cuello con ternura, mientras hablaba con voz baja, como si temiera que el viento lo delatara.
Cuando estoy contigo, siento que sí existo. Ese fue el primer día que Miguel lloró sin sentirse débil. Las lágrimas no vinieron por miedo ni por dolor, sino por el extraño consuelo que brotaba de la presencia de Pancho. No había nadie que pudiera explicarle por qué ese perro lo entendía tan bien. Solo sabía que lo hacía. A unos metros detrás de la cerca, Clive los observaba desde el porche, con una cerveza en la mano y los ojos entrecerrados. No le gustaba esa conexión. Le parecía una amenaza, algo que escapaba a su control. Mocoso inútil, murmuró apretando los dientes. Esa noche, mientras Ellen intentaba servir la cena en silencio, Clive rompió el plato contra la pared sin previo aviso. El estallido hizo temblar a Miguel. Luego vino el silencio, uno más peligroso que los gritos. Mañana me lo llevo al bosque. Dice que le gusta pasear. Pues le daré una caminata que no va a olvidar, dijo con una sonrisa torcida. Ellen no respondió. Solo recogió los pedazos de cerámica con las manos desnudas, sin mirar a su hijo, sin mirar a nadie. Miguel no necesitó explicaciones. Sintió el cambio en el aire, en la forma en que la casa se volvió aún más pequeña, más opaca. Al día siguiente, muy temprano, Clive lo obligó a ponerse una chaqueta gruesa y lo empujó hacia el auto sin decirle a dónde iban. El motor rugió mientras se internaban por un camino de tierra. Miguel no preguntó. Se aferró al cinturón de seguridad y al rosario que llevaba colgado al cuello. Sus labios se movían sin hacer sonido. ¿Estás rezando?, se burló Clive. Mejor pídele a tu Dios que te enseñe a ver, porque hoy vas a necesitar ojos. A unos kilómetros del pueblo, se detuvieron en una zona boscosa lejos de todo. Allí, Clive bajó del auto y abrió la puerta del pasajero. «Bájate, vamos a caminar». Miguel obedeció. Caminó a ciegas entre piedras, raíces y barro. Tropezó 2 veces, pero se levantó sin quejarse. No lo hacía por valentía, lo hacía por costumbre. Clive lo guiaba con una mano en el hombro, pero de pronto esa mano desapareció. El silencio. Miguel sintió que el suelo ya no estaba bajo sus pies. Cayó. Un grito ahogado, corto, seco. La oscuridad lo envolvió por completo mientras su cuerpo golpeaba el fondo de un pozo natural oculto entre maleza y rocas. Y en ese instante, muy cerca, unos pasos acelerados y el sonido grave de un ladrido desgarraron el aire. Pancho, que los había seguido desde lejos en sigilo, llegó justo cuando el cuerpo de Miguel desaparecía en el hueco. No lo dudó. Saltó, como si su alma estuviera conectada a la del niño, como si entendiera que ya no era una elección, sino un llamado. El aire dentro del pozo era denso, húmedo, como si el tiempo se hubiese detenido entre las raíces enterradas. Miguel yacía inmóvil sobre el suelo pedregoso, con una herida en la frente que sangraba lentamente. No gritaba, no lloraba, solo respiraba con dificultad, tratando de entender si seguía vivo o si ya había cruzado ese umbral del que tanto había oído hablar en las misas de domingo. Sintió algo cálido rozando su mejilla. Luego un gemido bajo, como el lamento de alguien que compartía su dolor. Era Pancho. El perro había caído con él, pero su cuerpo resistente amortiguó el impacto. Se arrastró hasta donde estaba el niño, olfateándolo con desesperación, empujándole la mano con el hocico. «¿Pancho?», susurró Miguel como si dudara de estar soñando. El perro lamió suavemente la sangre de su rostro y luego se recostó a su lado, envolviéndolo con su cuerpo musculoso, transmitiéndole calor en medio del frío subterráneo. Miguel, temblando, se aferró a su pelaje como quien se aferra a la vida misma. «Pensé que me había dejado solo», dijo con un hilo de voz. Pancho emitió un leve gemido, casi humano. No necesitaba palabras. Estaba allí. Siempre lo estaría. Mientras tanto, en la superficie, Clive observaba el hueco desde cierta distancia. No se atrevía a mirar adentro. No sabía si el niño había muerto, si el perro también, pero una parte de él lo prefería así. Era más fácil justificar su ausencia que su presencia. Se giró, encendió un cigarro y volvió al auto como si nada hubiera pasado. «Uno menos», murmuró antes de encender el motor. Pasaron horas. El sol cambió de posición. El bosque se llenó de sombras largas y en el fondo del pozo, Pancho no se movía. Solo respiraba profundo y en intervalos,
emitiendo ladridos cortos cada vez más intensos, como un llamado de auxilio dirigido al cielo. Miguel, con los ojos cerrados, comenzó a rezar en voz baja: «Padre nuestro, que estás en el cielo». Sus palabras temblaban, pero no por miedo, sino por fe. Pancho, como si lo comprendiera, lo acompañó con suaves gemidos, creando una extraña melodía entre humano y animal. El niño no pedía un milagro para sí mismo, pedía que alguien escuchara al perro. Y alguien lo hizo. Un anciano que recolectaba leña no muy lejos del lugar de nombre Walter se detuvo al oír los ladridos. No eran ladridos comunes, eran firmes, rítmicos, como si tuvieran un mensaje. Siguiendo el sonido, llegó hasta el borde del pozo y miró hacia abajo. Sus ojos, cansados pero agudos, reconocieron al pastor belga de inmediato. «Dios mío, es Pancho», exclamó. Corrió al pueblo sin perder el aliento. En minutos una camioneta de los bomberos se dirigía al lugar, guiada por Walter. Los hombres bajaron con cuerdas, linternas y rostros tensos. No sabían lo que encontrarían, pero algo en el tono de esos ladridos les decía que el tiempo era crucial. «Vamos, chicos, hay vida allá abajo», gritó uno de los rescatistas. Cuando una cuerda descendió por fin al pozo, Pancho se levantó con esfuerzo y empujó a Miguel hacia ella con el hocico. Se negó a ser el primero. Emitió un ladrido firme, como si diera una orden. El bombero que descendía lo notó. «Este perro está protegiéndolo». Miguel fue elevado lentamente, con los ojos cerrados y las manos aferradas al collar de Pancho que llevaba consigo. Al llegar arriba, los paramédicos corrieron a atenderlo. Respiraba. Su pulso era débil, pero estaba vivo. Uno de los bomberos descendió una segunda vez para buscar al perro. Pancho, agotado, se dejó colocar el arnés, pero antes de subir, volvió a mirar hacia el fondo como asegurándose de que no quedaba nada atrás. Cuando ambos estuvieron en la superficie, Walter se quitó el sombrero con reverencia. «Ese perro no es un animal, es un ángel con patas». Pancho se acercó lentamente a Miguel y se echó a su lado, exhalando profundamente, como si supiera que su misión aún no había terminado, pero por ese día podía descansar. El hospital del condado de Silver Creek era pequeño, de muros pálidos y aroma a desinfectante. En la sala de urgencias, Miguel yacía en una camilla envuelto en mantas térmicas, con el rostro pálido, labios agrietados y una venda en la frente. Dormía profundamente, como si su cuerpo por fin hubiera recibido permiso para rendirse. Pancho estaba echado a los pies de la camilla, inmóvil, con la cabeza gacha entre sus patas. Sus orejas apenas se movían ante los ruidos del pasillo. Había recibido curaciones menores por raspaduras y golpes, pero lo más grave era el agotamiento extremo, y sin embargo, se negaba a cerrar los ojos. Los médicos comentaban en voz baja mientras observaban el monitor cardíaco de Miguel. Un pediatra, el doctor Reynolds, alto y canoso, anotaba en su portapapeles con expresión preocupada. «Tiene contusiones, una fractura leve en la costilla derecha y deshidratación severa, pero va a salir adelante». Helen llegó poco después, pálida, con el abrigo mal puesto y los ojos vidriosos. Cuando vio a su hijo en esa condición, se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la camilla y comenzó a llorar en silencio, cubriéndose la boca para no gritar. «¿Qué te hicieron, mi amor?», susurró acariciando su brazo con manos temblorosas. El doctor la miró con cautela. «La policía quiere hablar con usted, señora. Dicen que hay indicios de negligencia grave y algo más». Helen no respondió. Su rostro se endureció por un momento, como si supiera que todo lo que había evitado enfrentar durante años estaba por alcanzarla. Fuera del hospital, una patrulla se detuvo con luces apagadas. 2 oficiales descendieron. Uno de ellos era la agente Sarah Monroe, una mujer de mirada firme y cabello recogido en una trenza apretada. Había sido compañera de Pancho en su época activa en la unidad K9. Al verlo, su expresión cambió. «Hola, viejo amigo», dijo con voz suave, agachándose para acariciarlo. Pancho levantó la cabeza y olfateó su mano. Luego la lamió con un dejo de reconocimiento. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Saltaste detrás de él?». El perro no respondió, pero su mirada hablaba con más claridad que cualquier testimonio humano. Mientras tanto, Clive estaba en casa, tirado en el sofá con la televisión encendida y una cerveza medio vacía entre los dedos. No parecía preocupado.
De hecho, su rostro mostraba una tranquilidad sospechosa, pero esa paz se quebró cuando escuchó los golpes secos en la puerta. «¿Clive Henderson?», preguntó una voz firme. Abrió con desdén. Al ver a los oficiales, frunció el ceño. «¿Qué quieren ahora?». «Necesitamos que nos acompañe a la estación para hacer unas preguntas sobre la desaparición del menor Miguel Harrison. Hay testigos, hay huellas, y tenemos al perro». Clive rió con cinismo. «¿Van a creerle a un perro?». La agente Monroe no parpadeó. «Ese perro salvó más vidas que usted jamás podrá imaginar, y esta vez también nos está ayudando a descubrir la verdad». Dentro del hospital, Miguel despertó lentamente. Al abrir los ojos sin ver, extendió una mano al vacío. Pancho, el perro, como si hubiera estado esperando esa señal, se levantó y se acercó a él. Miguel lo abrazó, hundiendo su rostro en el pelaje cálido. «Sabía que no me ibas a dejar». Sarah Monroe observó la escena desde la puerta y tragó saliva con dificultad. Luego se volvió hacia Ellen. «¿Él le contó lo que pasó?». Ellen asintió con la cabeza sin poder hablar aún. Clive lo empujó. «Lo escuché decir que quería darle una lección. Yo no hice nada, y por eso no me voy a oponer a que me investiguen. Pero por favor, sálvenlo a él, a Miguel». La agente le puso una mano en el hombro. «Ya no está solo». En ese momento, algo cambió en el aire del hospital, como si el lugar mismo reconociera que una batalla se había ganado. No todas, pero una, por lo menos. Y en el rincón, Pancho se acomodó al lado de Miguel y cerró los ojos por primera vez en días, sabiendo que esta vez nadie volvería a arrebatarle al niño que eligió cuidar. El otoño avanzaba con pasos lentos por las calles de Rosewood. Las hojas secas cubrían las banquetas como una alfombra crepitante y el aire frío comenzaba a colarse por las rendijas de las ventanas. Pero dentro de la sala del tribunal, el ambiente era espeso, no por el clima, sino por la tensión que se respiraba en cada rincón. Miguel, aún con una venda en la cabeza y las secuelas visibles del accidente, estaba sentado junto a su madre en el banco de los testigos. Vestía un suéter gris y un pantalón demasiado grande, prestado por uno de los paramédicos. A su lado en el suelo, Pancho permanecía echado, con las orejas erguidas y la mirada fija en el acusado, Clive Henderson. Clive se sentaba con los brazos cruzados, el rostro endurecido y la mandíbula apretada. Vestía una camisa arrugada y jeans sucios. No tenía abogado particular. El defensor público que lo acompañaba parecía más incómodo que convencido. El juez, un hombre mayor de nombre Arthur Langston, leía las declaraciones en voz baja mientras revisaba documentos con ceño fruncido. «Tenemos testimonio médico, evidencia forense y el testimonio del menor corroborado por el comportamiento del can Pancho», dijo, ajustando sus gafas. «Pero quiero escuchar de nuevo con claridad la declaración de la madre». Ellen se puso de pie con las manos entrelazadas. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron firmes. «Mi esposo Clive odiaba a Miguel desde el primer día. Siempre lo trató como una carga. Yo fui cobarde. Cerré los ojos muchas veces, pero lo escuché planearlo. Lo oí decir que iba a darle una lección. No hice nada por miedo, pero ahora si tengo que pagar por eso, lo aceptaré. Solo quiero que Miguel tenga una vida lejos de él». Un murmullo recorrió la sala. Algunos espectadores bajaron la cabeza. Otros observaron con indignación. El juez asintió en silencio. Entonces se levantó la agente Sarah Monroe. Pidió permiso para presentar una grabación de audio recuperada del teléfono de Clive, olvidado en su camioneta y encontrado por la policía. En la grabación su voz era clara y brutal. «Ese crío ciego me tiene harto. Si se pierde en el bosque, nadie lo va a extrañar. Lo llevaré lejos. Que Dios se apiade». No hubo más necesidad de argumentos. Clive bajó la cabeza por primera vez. Por unos segundos pareció un hombre vencido, pero luego alzó la mirada con una mueca retorcida. «Todo el mundo se conmueve por un niño que no ve. ¿Y qué hay de mí? Nadie me dio nada. Todos quieren ser héroes. Hasta ese maldito perro». Pancho, al oír su voz, se puso de pie. No ladró, no mostró los dientes. Solo lo miró, largo, firme, como si en ese momento toda la sala entendiera que aquel animal no era un simple testigo. Era un guardián, un símbolo de lo que es estar del lado correcto, incluso en silencio.
El juez golpeó con su mazo. Este tribunal encuentra a Clive Henderson culpable de intento de homicidio, negligencia agravada y maltrato infantil. Será trasladado a una prisión estatal en las próximas 24 horas. Miguel no entendía todos los términos legales, pero comprendió lo esencial. Clive no volvería. Su cuerpo se relajó. Sus labios temblaron. No lloró. Solo se inclinó y abrazó a Pancho con todo su pequeño cuerpo, como si necesitara fundirse en él. Te dije que Dios me mandaría a alguien. Y eras tú. Sarah Monroe se acercó a Ellen al salir de la sala. Hay una posibilidad, si usted lo permite. Conozco una mujer, veterana de la policía. Entrenó perros guía durante 20 años. No puede tener hijos, pero tiene el corazón más grande que he visto. Podría ofrecerle a Miguel algo que ustedes ya no pueden. Ellen, con los ojos llenos de culpa y redención, asintió lentamente. Lo único que quiero es que él sea amado. Entonces esto no es el final, es un comienzo. Y así, mientras Clive era escoltado por los pasillos grises del juzgado, Miguel salía a la luz de la tarde abrazado de su perro. Por primera vez, sin miedo. Por primera vez, libre. El viento de noviembre soplaba con dulzura por los campos abiertos a las afueras de Willow Ridge, un pequeño poblado a menos de 2 horas de Rosewood. Allí, entre colinas cubiertas de pasto dorado y pinos antiguos que silbaban al amanecer, se alzaba una casa blanca de 2 pisos con un porche de madera y un columpio colgado de una rama. Dentro de esa casa vivía Margaret Blake, una mujer de unos 50 años, cabello rubio ceniza recogido en un moño sencillo y manos curtidas por años de trabajo con perros de servicio. Era fuerte, pero no endurecida. Sus ojos grises tenían la calma de quien ha visto sufrimiento, mas no se dejó consumir por él. Había sido oficial de policía y entrenadora de la unidad K9. Después de retirarse, dedicó su vida a formar perros guía para personas con discapacidad visual. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero su casa estaba llena de fotografías, perros que había criado, personas a quienes había ayudado, cartas con letras torpes de niños agradecidos. Cuando Sarah Monroe le habló de Miguel, Margaret no lo dudó. Si ese niño necesita un hogar, lo tendrá, y si ese perro quiere quedarse con él, también. Así fue como, 3 semanas después del juicio, un auto gris se detuvo frente a la casa de Margaret. Sarah bajó primero, luego ayudó a Miguel a salir, guiándolo con ternura. Pancho descendió solo, con pasos firmes, y se detuvo junto al niño sin decir nada. No hacía falta. Margaret salió al porche y los observó llegar. Llevaba un suéter grueso de lana y una sonrisa suave. «Hola, Miguel. Soy Margaret. Bienvenido a casa». El niño asintió sin alzar la cabeza. Sujetaba el arnés de Pancho con fuerza. Se notaba que estaba nervioso. Acostumbrado al miedo, desconfiaba de todo lo que parecía demasiado bueno. «¿Puedo sentarme?», preguntó él, apenas audible. «Claro que sí, cielo», respondió ella, señalando un banco de madera bajo el nogal. Se sentaron juntos, los 3. Margaret le ofreció una taza de chocolate caliente, y Miguel la sostuvo con ambas manos, sintiendo el calor filtrarse hasta sus dedos fríos. «Aquí no hay gritos», dijo casi como una pregunta. «Aquí hay silencio y risas, y espacio para sanar». Pancho apoyó su cabeza sobre las piernas de Miguel, como lo hacía siempre que sentía que el niño se estaba quebrando por dentro. Miguel lo acarició con lentitud, como si cada movimiento le ayudara a recordar que estaba a salvo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Miguel durmió en una cama limpia, con sábanas suaves que olían a lavanda. Pancho se acostó a su lado, como un centinela. En la oscuridad, el niño susurró al aire: «Gracias por encontrarme». Aunque yo ya me había rendido, pasaron los días y Miguel comenzó a adaptarse. Caminaba por la casa con más seguridad. Margaret le enseñaba con paciencia cómo orientarse, cómo contar pasos, cómo identificar objetos por textura. Pancho lo seguía a cada rincón, obediente y alerta. Un día, Margaret colocó sobre la mesa un arnés especial, diseñado para perros guía. Sé que Pancho ya tiene su edad y ha vivido cosas duras, pero si él quiere, puede entrenarse para ser más que un guardián. Puede ser tus ojos. Miguel sonrió por primera vez sin miedo.
No necesito que me lleve, solo que no me deje solo. Pancho, como si entendiera, se levantó y puso la cabeza sobre la mesa junto al arnés. Margaret no dijo nada. Solo se limpió una lágrima fugaz que no pidió permiso para salir. Los días se volvieron rutina en la casa de Margaret. Rutina no como una prisión, sino como un refugio. Miguel se levantaba temprano, ayudaba a alimentar a los perros del refugio que vivían en el terreno trasero, y luego salía a caminar con Pancho por los senderos marcados entre los árboles. Con cada paso, su andar se volvía más firme, más consciente del terreno, de los sonidos, del lenguaje del viento. Margaret lo observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo y ternura contenida. Nunca intentó llenar el vacío de una madre. Solo quería ser una presencia constante, confiable, alguien que no se iba a quebrar si Miguel temblaba. Una mañana, después del desayuno, Miguel estaba sentado en el porche con los pies colgando. Tenía en sus manos una pequeña figura de madera que había empezado a tallar con la ayuda de Margaret. No tenía forma aún, pero él decía que era una estrella. La madera no se deja, pero tampoco se rinde, dijo Miguel, acariciando la superficie áspera. Como yo, Pancho estaba a su lado, tranquilo pero atento, siempre atento. Margaret se acercó con una carta en la mano. «Llegó algo para ti». Miguel frunció el ceño. «¿Para mí?» «Sí, viene del Centro de Adopciones del Estado». Miguel tocó el papel con los dedos, reconociendo las texturas del sobre, y luego lo extendió hacia ella. «¿Me lo puedes leer?» Margaret se sentó a su lado y lo abrió con cuidado. «Estimado Miguel Harrison, nos complace informarte que el tribunal ha aprobado tu adopción permanente por parte de la señora Margaret Blake. A partir de este momento, ella figura legalmente como tu tutora. Te deseamos una vida plena, segura y feliz. Departamento de Protección Infantil». Miguel se quedó en silencio. No dijo nada por varios minutos. Luego, sin voltear la cabeza, preguntó en voz baja: «¿Significa que ya no tengo que irme? ¿Significa que este es tu hogar, ahora y siempre?» Los labios de Miguel temblaron. Se llevó una mano al rostro y luego al cuello, donde colgaba el mismo rosario de siempre. Apretó la cruz con fuerza. «Gracias, Dios. Gracias por no olvidarte de mí». Esa tarde, en lugar de sentarse a leer en braille como solía hacer, pidió a Margaret que lo llevara al taller donde ella guardaba sus herramientas y materiales de entrenamiento. Allí había una pared llena de placas, fotografías e insignias. Miguel pasó las manos sobre una de las placas metálicas. «¿Este era Pancho?», preguntó al sentir la forma del escudo K9 grabado. «Sí, él fue parte de la unidad de búsqueda y rescate durante 6 años. Encontró personas perdidas en nieve, en incendios, incluso en terremotos. Nunca falló». Miguel se agachó y abrazó a Pancho con fuerza. «Yo fui su última misión, pero quiero que sepa que él también fue mi primer milagro». Al día siguiente, Pancho comenzó un entrenamiento suave con el nuevo arnés. No era como los perros jóvenes del refugio, su cuerpo ya tenía cicatrices. Su paso era más lento, pero su voluntad era inquebrantable. Margaret observaba todo con ojos húmedos y un nudo en la garganta. «No necesitas tener alas para ser un ángel», murmuró para sí. Miguel avanzaba con Pancho por el sendero frente a la casa. El sol caía a través de las hojas, pintando de dorado la tierra, y aunque sus ojos no podían ver, su corazón reconocía el camino, no por memoria sino por amor. «Vamos, amigo», dijo Miguel sonriendo. «Donde tú vayas, yo también voy». Los días se habían vuelto más fríos. Las ramas de los árboles crujían con el peso de la escarcha, y el cielo de Willow Ridge amanecía cubierto de una neblina espesa que tardaba en disiparse. A pesar del frío, Miguel insistía en salir todas las mañanas con Pancho. Caminaban juntos, uno guiando al otro, en una sincronía casi perfecta. Margaret los observaba desde la ventana con una taza de té en las manos. Ya no se preocupaba por ellos como antes. Confiaba. Miguel había desarrollado un sentido nuevo, más agudo que la vista, el de la escucha profunda. Escuchaba los pasos de Pancho, el crujido de las hojas, la distancia entre los árboles. Todo le hablaba, todo le respondía. Una mañana, de regreso del paseo, Margaret los recibió en el porche con una expresión distinta. Había algo en sus ojos que mezclaba orgullo y preocupación. «Miguel,
Me llamaron de la escuela para personas con discapacidad visual en Brookside. Tienen un programa especial para chicos como tú. Quieren conocerte. Miguel bajó la cabeza. La palabra escuela todavía le causaba temor. Recordaba los murmullos, las burlas de antes, cuando vivía con Ellen y Clive, cuando lo llamaban inútil, el que camina como sombra. Se mordió el labio, indeciso. ¿Tendría que ir solo? No, respondió Margaret, sentándose junto a él. Pancho puede ir contigo. De hecho, quieren evaluarlo como tu perro guía oficial. Ya has avanzado mucho con él. Miguel acarició el cuello de Pancho en silencio. Luego levantó el rostro hacia donde creía que estaban los ojos de Margaret. ¿Y si no les gustó? Entonces no importa, porque aquí ya tienes un lugar. Lo que pase allá solo será una parte de tu historia, no el final. Al día siguiente viajaron a Brookside. El campus de la escuela era amplio, rodeado de árboles y con senderos bien señalizados. Había otros niños y adolescentes caminando con bastones o con perros guía, algunos conversando animadamente, otros sentados en bancos con libros en braille. Miguel apretó con fuerza el arnés de Pancho al entrar. Una instructora, la señora Collins, una mujer alta de voz suave y rostro amable, se les acercó. Tú debes ser Miguel. He oído cosas maravillosas sobre ti y sobre este chico grande que te acompaña. Miguel no supo qué responder, solo asintió. Pancho ladeó la cabeza como si entendiera el elogio. Durante las siguientes horas, lo evaluaron con respeto y paciencia. Le hicieron preguntas sobre cómo se orientaba, cómo leía, cómo se sentía con Pancho. Al final, la señora Collins los llevó a un salón silencioso donde había un piano. ¿Tocas algún instrumento? No, respondió Miguel, inseguro. ¿Te gustaría intentarlo? Miguel se acercó con lentitud, pasó los dedos por las teclas, tocó una, luego otra. El sonido era limpio, puro, como una luz en la oscuridad. Pancho se sentó junto a él, en silencio. Miguel cerró los ojos, mesmo sem necessidade, e deixou os dedos passearem com timidez. Aos poucos, surgiu uma melodia frágil, imperfeita, mas viva, como ele, como Pancho. Margaret, parada na porta, levou a mão ao peito. Nunca supe que podia hacer eso, dijo Miguel al terminar. A veces, respondió la señora Collins, nuestros dones están esperando el momento justo para salir. Hoy fue ese momento. En el viaje de regreso, Miguel iba callado, pero no por miedo. Era una calma nueva, una certeza interior. Pancho, ¿crees que podríamos ir allí de verdad? Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. El perro, como siempre, no respondió con palabras, pero apoyó la cabeza sobre su regazo, firme, seguro, como si dijera, cuando quieras. Yo te sigo. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer en Willow Ridge, cubriendo lentamente los campos, los tejados y los árboles desnudos. Cada cristal diminuto parecía traer consigo una promesa de renacimiento. Dentro de la casa de Margaret, la chimenea ardía suavemente, llenando el ambiente con un aroma a leña y tranquilidad. Miguel, sentado en el suelo junto a Pancho, palpaba cuidadosamente las cuerdas de un pequeño instrumento de cuerdas que Margaret había encontrado en el ático, un viejo ukelele, olvidado entre mantas y cajas. Aunque no lo veía, lo había limpiado con esmero y le había pedido a Margaret que le enseñara a afinarlo. Cada cuerda era una frontera, una posibilidad. ¿Sabes?, le dijo en voz baja a Pancho. Cuando era más pequeño, pensaba que no tenía talento para nada. Ahora, creo que lo que no podía ver con los ojos siempre estuvo escondido en mi pecho. El perro gimió suavemente, como si estuviera de acuerdo. Afuera, la nieve comenzaba a cubrir los escalones del porche. Margaret apareció en la puerta del salón con un abrigo en la mano. «Ponte esto, Miguel. Tenemos una visita especial esta tarde». «¿Una visita?» «Alguien que quiere conocerte. Viene del Departamento de Formación de Perros de Servicio. Escucharon sobre ti y sobre Pancho, y están muy interesados». Miguel tragó saliva. «No van a llevarse a Pancho, ¿verdad?» Margaret se arrodilló frente a él. «No, cielo. Nadie te va a quitar lo que la vida te dio como regalo. Solo quieren ver cómo trabajan juntos. Eso es todo». Cuando el auto llegó, una mujer joven de cabello castaño claro y chaqueta azul de CEU se presentó como la entrenadora Emily Ross.
Su tono era cálido, su sonrisa auténtica. No llevaba papeles ni portapapeles, solo una libreta pequeña y una mirada que observaba más allá de lo obvio. «He trabajado con muchos perros guía», dijo mientras se sentaban en la sala, «pero nunca vi algo como esto. Pancho no fue entrenado para lo que hace contigo, y sin embargo responde como si siempre hubiese sido tuyo». Miguel acarició la cabeza del perro, con los dedos moviéndose entre su pelaje grueso. «Es que él siente cosas. A veces creo que siente más que yo». Emily se acercó con delicadeza. «¿Puedo hacerles una pequeña prueba?». Miguel asintió. Salieron al patio, donde la nieve ya formaba una capa ligera. Emily colocó algunos obstáculos simples, cajas de madera y conos de entrenamiento. Luego se alejó. «Miguel, intenta caminar hasta mí, guiado por Pancho. Solo si te sientes cómodo». Miguel se acomodó el arnés sobre el hombro. Tocó suavemente el costado del perro. Pancho dio un paso, luego otro, lento, pero seguro. Miguel lo siguió con confianza, su bastón colgado del brazo, sin necesidad de usarlo. Los pasos eran firmes. Rodearon las cajas sin tocarlas, giraron entre los conos con naturalidad. Cuando llegaron hasta Emily, el silencio era total. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. «Es como ver música caminando». Miguel sonrió tímido. «Yo no sé de música, solo sigo el ritmo de su alma». Más tarde, mientras Emily se despedía, se volvió hacia Margaret y dijo: «Este niño, este perro, no se pueden separar. No debemos cambiarlos, solo ayudarles a ir más lejos». Margaret asintió. Esa noche, mientras la nieve caía más intensa, Miguel se sentó junto a la ventana con Pancho a sus pies. En sus manos tenía el ukelele. Tocó una melodía sencilla, repetitiva, como una canción de cuna. «¿Sabes, Pancho? Ya no tengo miedo de dormir». Pancho levantó la cabeza. Lo miró con esos ojos oscuros que guardaban todos los secretos del mundo, y se recostó de nuevo, en paz. El invierno cedía con lentitud. La nieve que había cubierto los campos de Willow Ridge comenzaba a derretirse, revelando parches de pasto que asomaban como tímidas promesas. Las aves, en pequeños grupos, regresaban a los árboles anunciando el cambio de estación con cantos tenues. En la casa de Margaret, los días también cambiaban. Miguel ya no caminaba como un niño que teme caer. Sus pasos eran decididos, acompasados al ritmo de Pancho, que permanecía fuerte a pesar del desgaste. Su vínculo había pasado de ser instinto a ser destino. No había orden ni comando, solo entendimiento. Margaret había organizado una pequeña ceremonia en el jardín trasero. No por protocolo, sino por amor. Quería marcar un nuevo inicio para Miguel, algo simbólico. Colocó una mesa de madera con una vela encendida, una fotografía de Pancho en uniforme policial, una manta tejida a mano y una pequeña placa de metal con un nombre grabado: Miguel Blake. «¿Por qué dice eso?», preguntó Miguel pasando los dedos sobre las letras. «Porque ahora llevas mi apellido», respondió Margaret, ajoellándose frente a él. «No porque te lo imponga, sino porque te lo ofrezco». Miguel tragó saliva. «Eso me hace tu hijo. Eso te hace mi vida». Miguel abrazó a Margaret, largo, silencioso. Un abrazo que cerraba 1000 heridas al mismo tiempo. Después, se sentaron junto a la chimenea. Miguel tocaba su ukelele mientras Pancho descansaba con la cabeza sobre sus pies. En la radio sonaba una melodía suave, casi como susurros. De pronto, Margaret se levantó y trajo una caja envuelta en papel azul. Se la colocó en el regazo con delicadeza. «Esto también es para ti». De parte de muchas personas que escucharon tu historia. Miguel desató el lazo con dedos lentos. Dentro, encontró una serie de partituras en braille, un cuaderno de composición, auriculares especiales y una grabadora digital. ¿Qué es todo esto? Es un pequeño estudio musical portátil, para que compongas, grabes, juegues, inventes. Quieren oír lo que tienes para decir, a través del sonido. Miguel acarició las páginas como si fueran oro. ¿Y si no sé cómo empezar? Entonces solo escucha tu corazón. Él sabe el camino. Esa noche antes de dormir, Miguel se quedó despierto en la cama. La habitación estaba en silencio, pero él oía todo. El crujido de la madera bajo el vento, la respiración lenta de Pancho, el eco distante de sus propios pensamientos. «Pancho», susurró, «ya no tengo miedo de la oscuridad.
porque tú me enseñaste a verla por dentro. El perro levantó levemente la cabeza, un gesto pequeño, suficiente. Miguel giró el cuerpo y tocó el rosario que aún levaba no pescoso. A veces pienso que Dios no me salvó del buraco, solo me empujó hacia ti. Un suspiro largo, profundo, cruzó la habitación. Pancho se acomodó más cerca del niño, como si ya supiera lo que venía. Días después, durante un paseo, Margaret notó que Pancho caminaba con más lentitud. Su respiración era más pesada. Lo llevaron al veterinario. El diagnóstico fue claro: desgaste por edad, con señales de insuficiencia cardíaca. Nada urgente, pero irreversible. Margaret lo ocultó de Miguel por unos días, sin saber cómo prepararlo, hasta que una tarde, mientras el sol caía y las sombras se alargaban, fue el propio Miguel quien se sentó en el porche con Pancho recostado en su regazo y dijo en voz baja: «No tienes que quedarte por mí, amigo. Yo ya puedo seguir». Pancho gimió con suavidad, como si entendiera. «Pero si puedes quedarte un poquito más, me harías muy feliz». El perro lamió su mano. Luego apoyó su cabeza en su pecho, y juntos escucharon el silencio de la tarde como una sinfonía secreta, una que solo ellos sabían cómo tocar. Han pasado 3 años. La casa de Margaret en Willow Ridge seguía en pie, ahora con algunas enredaderas trepando por el porche y un pequeño invernadero construido junto al taller. Las estaciones seguían su curso. Las aves regresaban cada primavera y el viento continuaba silbando entre los árboles. Pero dentro de esa casa, todo había cambiado. Miguel, con 13 años recién cumplidos, era un muchacho alto para su edad, de voz suave pero segura. Su rostro, aún inocente, guardaba una sabiduría serena. Seguía sin ver, pero ya no hablaba de su ceguera como una pérdida. Había aprendido a sentir el mundo con las manos, con los oídos, con el pecho. Había compuesto varias melodías, algunas inspiradas en los pasos de Pancho, otras en los suspiros de las noches en silencio. Una de ellas, titulada El corazón que me encontró, fue interpretada en una ceremonia estatal en homenaje a los animales de servicio. Miguel la tocó en vivo con su ukelele y al terminar pidió que proyectaran en audio el ladrido de Pancho, grabado años atrás. El público de pie aplaudió con lágrimas en los ojos. Margaret, ahora legalmente su madre, se había convertido en su pilar discreto. Continuaba entrenando perros guía, pero con un nuevo propósito: ayudar a otros niños y niñas como Miguel. La casa se había transformado en un refugio, un pequeño centro de rehabilitación y esperanza. Pancho partió en una tarde de otoño, silenciosamente, durmiendo a los pies de la cama de Miguel como siempre hacía. Miguel lo supo antes que Margaret. Al despertar, sintió la ausencia. No un vacío, sino una paz. «No se fue», le dijo a Margaret. «Solo volvió a donde los corazones buenos descansan». Lo enterraron bajo el gran roble del jardín, donde Miguel colocó una placa sencilla de madera. «Aquí descansa Pancho, mi perro, mi luz». Desde entonces, Miguel nunca dejó de caminar. Con bastón o con otro perro guía, al que llamó Hope, seguía avanzando por los senderos del bosque, escuchando el viento y el eco de unas patas que ya no hacían ruido, pero que seguían marcando el ritmo de su alma. A veces, al pasar junto al roble, se detenía unos minutos y decía: «Todavía me acuerdo cómo latía tu corazón cuando todo estaba oscuro. Gracias por enseñarme a ver por dentro». Y seguía caminando, con el rostro hacia el sol, sabiendo que la verdadera visión no estaba en los ojos, sino en el amor que uno lleva en el pecho. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.